event of the Caribbean Poker Party's prize pool distribution counts 125 players to be in the money. In the middle of day 2, we're counting less than 170 contenders remaining. Some are starting to stress about the situation, but not Adrian Mateos, who has a stack of over 100 big blinds and is comfortably sat in his table captain throne. Knowing our Spaniard, we have no doubt that the Maquina doesn't want to remain stagnant at the top of the mountain. Over to you, Adrian. Tengo As-Dama. As-Dama es una mano que voy a abrir, obviamente. Y me paga él otra vez. El cutoff, ahora en Hijack, que él me paga en cutoff. Folea el botón y la ciega pequeña, y la ciega grande parece que también. Y nos quedamos heads up, uno contra otro. El flop es regular, es 8-3-2, 2 picas, tengo la dama sin pica. Aquí no me gusta apostar, prefiero hacer check. Y él me ha puesto un tercio, a este sizing, a este tamaño no puedo foldear aquí mi as-dama, tengo 2 cartas altas y a veces cuando cae, a veces voy ganando, o sea, a veces el asalto es suficiente. Cae un 5 de picas que completa el color, esta carta sí que es bastante mala, porque aquí esto sí que empeora bastante mi mano. Y aquí si Ryan me vuelve a apostar tendré que tirarme. Pero decide chequear, bastante buenas noticias para mí. Y el river es un 6 y aquí la duda es si convertir mi mano en farol o chequearla. Creo que puedo ganar alguna vez ante check, no demasiadas la verdad, pero alguna mano ante check sí que puedo ganar, así que enseño y parece que sí. No sé, sí. Es buena. Tenías J creo él y gano. Bien, mi mano no era muy fuerte, pero sí que ganaba sus faroles. Entonces, por eso decidí chequear el river y a ver si consigue ganar al showdown. Seguimos subiendo fichas, 11 millones ya. Y al descanso. Descanso de 40 minutos para comer algo, para descansar. I'm running hot now, like making hands. Now I'm running hot too. Yeah. I had 1.1 million, now I have 3. Oh, nice. I have 11, like in this table. 11 million. 11 is good. Huge, yeah. Y bueno, vamos a comer algo. Yes? Boys? Next hour. What's up? Alright? Congrats. Thank you, buddy. Congrats you too for winning every tournament literally. How you guys going? Fine. Fighting. He's fine. Fighting? Chilling. Yeah. 11 million. Oh, beautiful. You? I got like 4. Yeah, same. Like 3.5. Fighting. We've seen the payouts on the app. No. The payouts haven't come out, but on the app it says the first is 10 million. 10 million? Oh, that's good. And then Yeah. every position all the way to 125 is also 10 million. It's a good tournament. Fun to pay. I love it. The big pays over like 10 million. Y vamos a dinner break a comer algo. Aquí hablando con Cale Barnes, aparte de Mustafa Khanid, que ya conoceréis todos. El otro chico es Cale Barnes, un grandísimo jugador de torneos, uno de los mejores del mundo. Tenemos que ir bastante rápido a comer porque tenemos poco tiempo. Son solo 40 minutos, entonces hay que darse mucha prisa. Y el coach Steph nos ayuda y nos pide la comida. Un poco cansado también, son muchas horas ya. Y bueno, el descanso este viene bien. Hoy nos quedan
Nos queda un rato todavía más después de la cena. Pero vamos, de momento me encuentro muy bien. Además estoy muy contento porque estoy en mi máximo de fichas. Tengo 11 millones de puntos, que es un stack muy grande para este momento. Iré casi doblando la media. Y bastante contento, la verdad. Bastante contento con cómo están saliendo las cosas. Y a comer, que hay hambre ya. Ahí está Steph, que nos estaba esperando. What's up? All right? The coach. Are you going to eat something or no? Yeah, I ordered something too. How long ago you ordered, coach? I need to order. 5 minutes. So can I go to my room, say hi to my girlfriend, come back? Alright. Yes, you can. Asking for my permission? I gave it. Coach, you are my girlfriend. No, I like it, man. I like it. I like it. We'll save the food, but yeah, it's gonna be on the way. Merci beaucoup. Is Romain coming? That's it. Romain, I don't know. Coming? I want to order fast. Kale, Steph, I don't know if you how's it going? Fun, nice to meet you. You guys already ordered? We already ordered, yeah. That was smart. I didn't have a phone for order. Going pretty well, huh? 10 mil? 11. 11. Running smooth. Yeah, I changed to the new table. I'm winning every hand for the last 2 hours, so good. No huge pots, but every pot, so nice. It's been going well so far, you know, since you put it together. So, Yeah, and the fucking main events, I love it, so like, yeah. I just love it. I will play for free, probably. No, but that, you know, Like, I it's really good. enjoy it. As long as it's clear, you know what to come back to, you know, your references, focus, the empathy. I like your, you know, the way it looks when you play is good. Like you're so into it, you know. That's I love like deep ramming the main is like nothing similar to that in poker. Like I love it. How many people left now? Like 160 and 60. 125 in the morning. So how long do you think it's gonna be? Like, cause they say No they say idea. 9 levels, but really they're gonna play down to 125, right? Yeah, down to. We have to make the money what, to what the. if they reach once they reach 125, they stop. We no? finish, It's yeah. in the middle of the level. Yeah, we play until the morning. How much do you have? 4 million. Yeah. I lost it, but at the end, didn't play great, but still there. Still there. You know, Musta's gonna come back and he's gonna fight with you for the spot, right? I'm just saying. Yeah. Good. 10 minutes to eat. Huh? I have. Thank you. You get 10 minutes to eat. 10 more minutes. Wow, No, that's 15 minutes that to pad start. thai is for all Africa together. What the fuck is this? How long do we have left? Like 25 minutes? 16. Say 16. 16 minutes? 16. What? You are fucking. It's only 40-minute break. 45. It's been 25 Oh, minutes. it's 45 minutes? 45. Oh, Ah, it's 45? I heard 40 as well. okay, let me see if Joao can give us the exact. My friend put on, like, he have to call with King 10 even if I go in there. Like, my friend put it on Pia Solver, but you never know. But people undercall that. Anyway, Fabrizio, I don't think he's. Yeah, but it's a complicated spot because you also have a lot of nines. Yeah. But I want to value bet my ace highs too, and probably my ace high want to bet 1/3, not all in. But Pio go all in with every ace in the river. It might choose, but I don't know if. I think if I have an ace, I value bet 1/3 or something like that. I go all in with 9x and ace king, but only this I value. So Yeah. I could have many bluffs there too. I don't know, but to me it really looks like Jack 10, Queen Jack, you know, the way you play it. Well, bet, bro. So he's not folding. 1/4. He's not folding 1/3 on the river. If he still thinks you have the Queen Jack and the Jack 10. No, but the Queen Jack, Jack 10, sometimes I call pre, not 3-bet, so. Jack 10, I didn't have it. Only Queen Jack, and I was so close to just call pre-flop. I don't know if it's better to 3-bet or call. You have Queen Jack off, right? Queen Jack suited I call for sure, but. Yeah, you're gonna in about like 1 minute. You probably get. Siempre está bien comer todos juntos, aunque sea rápido. Hemos comido en menos de 10 minutos. Y la sala de torneos está un poco lejos del restaurante, así que tenemos un paseo.
Así que nada, con la comida en la boca y rápido a la sala del torneo. A contrarreloj, pero bueno, es lo que hay. ¿Tú qué vas a hacer? Nada, mañana vas. Mañana vas, tío. ¿Has conseguido algún cambio? O sea, para adelante, Bueno, de vuelta después de la cena y con ganas de seguir con el buen run y seguir ganando botes. Mike decide abrir en UTG. Sam foldea. El jugador de mi derecha decide apuntarse en el hijack. Tengo rey dama off. Quedamos poco para premios. No sé cuántos exactamente, pero deben quedar 5 o 6 para premios. Estamos cerca de la burbuja. Y creo que esta mano puedo hacer 3-bet. Creo que las manos fuertes de hijack hubiesen ido all-in preflop, no hacen call. 1.150. Tengo una mano con muy buenos bloques. Rey dama tiene mucha equity contra el rango, contra sus rangos. El jugador que abre Mike tiene 20 ciegas aproximadamente. Me comiteo con él, pero bueno, abre a 2,5, que también esto deja más dinero muerto. Y decía hacer el 3-bet, pero no voy a foldear a ninguno de los dos. Prefiero que foldeen, pero si van all-in me da para pagar. Y si foldean me llevo un muy buen bote, sí, preflop. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Un grande. Gasta un time bank. Aunque no espero aquí que vaya all-in muy a menudo, la verdad. Quedan muy pocos para cobrar. La gente suele jugar bastante tight a estos spots. Y por eso es el motivo por el que he decidido subir. También podría haber pagado preflop, pero creo que es mejor subir y meter la máxima presión cuando quedan pocos para premios. I can show you one. Only one. Te enseño una, la dama. Las dos son altas. Así que vea la que vea, se va a quedar contento. Same card. My hand was pretty good against the race of that bucket. I'll put him on the same hand. Probably called it. The way this guy runs, clubs are gonna hit. Yeah, but that's For why he's sure. gonna run. He already did it to me once on those. Y nada, seguimos atizando la burbuja de premios. Seguimos ganando varios botes. No estamos en la burbuja de premios todavía, pero sí es la pre-burbuja. Aquí ya la gente sabe que el dinero está cerca y se nota, se nota.
Sam decide abrir el hijack y bueno, 6 en botón. Es una mano clara de call. You know how much you have on this? 5? Y se apunta hacia grande también. Un bote 3-way, 3 personas al flop. Y a ver si cae el 6. No. Bastante mal flop para mí. Rey J4 no pinta bien. Deciden chequear los dos. Y aquí contra otros 2 jugadores 3-way creo que es mejor chequear. Tú es un 9, tampoco es buena, bastante mala para mi mano. 2 picas, 2 tréboles. A ver si chequean y me dejan ver una carta más. Si apuesta, tendré que foldear. Decide apostar. Y nada, esto es un fold, claro. Tenemos aquí un bote pequeño, nada muy grave. Otra manita más. Joaquín foldea, Mike piensa. Mike está short, tiene bastante ICM. Para él es bastante importante entrar en premios. Cuando estás corto de fichas es bastante importante entrar en premios. Y cuando estás muy montado de fichas, con muchas fichas, hay que jugar más agresivo. Y cuando estás más corto hay que jugar más tight, menos manos. El jugador de mi derecha se me queda mirando todo el rato. También está corto. Y decide foldear. Abro As-3 off. Un cut-off hacia grande del jugador italiano. Que decide pagarme. Vamos a ver qué cae. El flop es 10, 9, 4, 3 corazones. Yo tengo As-3 con el As de corazones. Es un flop bastante bueno. Me da el proyecto de color máximo. Y bueno, aquí me gusta apostar pequeño. Decido hacer un sizing de 1/3 aproximadamente. Me paga rápido, bastante rápido. Y el tour es un 7 de picas. A ver qué hace. Y decide salir apostando 450.000. Aquí mi mano no la puedo foldear, tengo el proyecto de color máximo. Y la duda es si subir y convertirla en farol o pagar y cobrarme la equity y ya decidir en el river. Creo que es mejor pagar. El river es un 9, dobla el 9. Y aquí si me apuestan no podré pagar. Pero si chequea sí que gano a veces. Check. Aquí tengo que decidir si convertirla en farol o no. As high gana a veces ante el check. Por eso decido no blufearla. Porque puedo tener rey J, rey dama, dama J. Son manos a las que gano. Tiene 8-7. Me gana con el 7. Pero vamos, estoy contento como la he jugado. Igual que tenía 8-7 puede haber tenido rey J o dama J y esas manos check gano.
Cuando ganas ante check a veces suelen ser malos candidatos para farolear el river. Es mejor farolear las manos con las que nunca ganas al river, al showdown. Con esas manos sí que suelo farolear más a menudo, pero con las manos con las que puedo ganar de vez en cuando no suelen ser buenas candidatas para farolear. Abro dama J off. Y jugador de botón foldea. Sam en la ciega pequeña foldea también. Y la ciega grande. Stop and raise es un poco loose, dama J off en UTG, pero vamos, es sobre todo porque estoy cerca de premios y creo que los jugadores van a jugar mucho más tarde de lo habitual. Es una mano que al principio del torneo, por ejemplo, no abriría, pero que ahora cerca de premios hay que meter presión. Cae Rey 6-5 Rainbow y es un flop del que quiero apostar a menudo. Así que si me chequea aquí voy a apostar. No muy grande. Un tercio. Está perfecto. Me paga bastante rápido el jugador. Malas noticias, porque mi mano no es muy buena. Tour 7. Mal. Bastante mal tour para mí. Y aquí no me gusta apostar, la verdad. Prefiero chequear a ver si me cae. Cobrarme la equity. Dobla el 7. Mal river también. El jugador chequea y chequeo back. No decido blufear aquí. Tiene un 6, más que suficiente. Y para él el bote pequeño. Eliminan a Mike Lea cerca de premios, uno menos. Y abre el jugador italiano, bueno, no abre, limpea. Paga la ciega, supongo que quiere jugar botes pequeños porque estamos cerca de premios. Cambia las dinámicas bastante cuando está cerca de premios. Sam Soberel ha sido el jugador que ha eliminado a Mike antes y se ha puesto bastante gordo. Tiene mucho stack. Tiene muchas fichas, que eso son malas noticias para mí porque va a poder atizar bastante la burbuja de premios. Y yo también querré atizarla y seguramente tengamos algún enfrentamiento. Limpea también Sam. Limpea también el jugador de botón. Y yo recibo al dama y aquí voy a subir, tengo que subir. Subo grande, 1.200.000. 1.2 million. De 3 limpers fuera de posición, juego bastantes fichas contra Sam. El jugador italiano también tiene un buen stack, tiene 6 millones o así, tampoco está tan corto. Está
Está pensando. Abandona, que no está mal para mí. Sam también abandona. Y queda el jugador de botón con el cual estoy comité. Si va all-in tengo que pagar. Y si paga también tendré que ir all-in al flop porque tiene pocas fichas. Tiene pinta que se va a tirar. Efectivamente abandona. Las enseña. Ni una pareja. I can show you one. That one is good, that one is good. That one is good. I'm weak for leg, bro. I just have no chip. When I have chip, Yeah, I know. You look like. I'm coach. Yeah. Decido abrir aquí a J off en el botón. Una mano bastante fuerte. Ryan se ha quedado muy corto, tiene menos de 10 ciegas y bueno, si va a all-in tendré que pagar. Aunque la verdad no espero que vaya mucho all-in porque, como he dicho antes, para los jugadores cortos entrar en premios es bastante importante y creo que va a folear bastante. Piensa la ciudad grande. Es una mano con la que no me importa que me pague. Y foldea. Esta es la parte de la burbuja. I was ready to gamble. Not so happy, but Es la burbuja de premios, la gente tanquear es perder tiempo para que se eliminen de otras mesas, etcétera. Entonces va todo más lento, jugamos menos manos por hora. Se hace un poco pesado, sobre todo porque ahora estoy ya cansado, llevamos todo el día jugando. Tengo ganas ya de entrar en premios y seguir al día siguiente. Raise 155. A ver, el hijack, tengo as 8 off en ciudad grande y decido pagar. Flop 4-4-2, un flop bastante seco. Check, jugador decide no CBTear, lo cual creo que tiene muchas manos medias. Check. Y él decide chequear otra vez. Bastante buenas noticias. Y River As. El River As es bueno. Me da top pair. En un board en el cual creo que el rival tiene muchas veces king high, tiene muchos ases como yo. Pero bueno, los ases que sean por debajo de las damas vamos a empatar. Y decido apostar un tercio para que me pague alguna dama,
que haya podido tener miedo de apostar el tour porque estamos en burbuja, pues algunas 8, 9, 10 que no haya querido apostar el flop, manos de este estilo. Contra muchos ases cuando me paga empatamos, así que bueno. 5 seconds. Y me decide subir mínimo. Wow, Estos son muy malas noticias porque aquí cuando me sube no espero que tenga ni un farol, este tipo de perfil de jugador, y no espero que tenga unas bajo como el mío, como as J, 10, as 9, todas estas manos empatarían conmigo y no creo que las subiese aquí. Entonces espero que tenga as dama, mucho as rey sobre todo, espero que tenga muchas veces as rey porque as rey sí que juega aquí, quería rey ganaría todos mis ases. Y por eso abandono. Love? Le pido... And the other one? Have an ace too. Look, Look? but next time I Okay. will look. Yeah. Okay, next time. And you? Ace, worse. No way. One more hand, please. Just one more hand. Estamos en burbuja, todo el mundo está atento, quiere entrar en premios. Aún así he ganado bastantes fichas en la burbuja. He ido ganando fichillas. Tengo por encima de 11 millones. Pero es largo, la burbuja se está haciendo larga. Todo el día jugando. La mesa final sí. It's got some sass. 5-4 de picas en UTG. Otra mano que no abriría en una situación normal. Pero al ser burbuja tengo que abrir más manos. Y creo que esta mano es suficientemente fuerte como para abrirla desde UTG. 320. El botón es un jugador que ha llegado nuevo a la mesa. Con bastantes fichas. Tiene buen stack. Estamos en burbuja, pero a él no le afecta tanto. El resto de jugadores foldean y nos quedamos heads up, el uno contra el otro. El flor es rey dama 5. Aquí puedo partir por las dos líneas. En la línea más normal es hacer check para colear. Lo que pasa es que contra un rango más fuerte de la cuenta aquí ya hacer check call no mola mucho y puedo convertir el 5 en farol como un farol con equity para intentar tirar a manos como 7, 8, 9, aunque no lo haga aquí, quizás hacerlo en calles posteriores. Quizás si es un jugador un poco tight puede aquí foldear ya 7, 8 y movidas así. Decide pagarme la apuesta de un tercio y a ver qué cae el tour. Tour completa color, bastante mala para mí para seguir apostando. Él tiene colores, tiene manos con más J, 10 con un diamante, que son manos que no van a abandonar nunca. Así que aquí no me gusta continuar el farol. Aunque sea burbuja y pueda meter presión, creo que es mejor hacer check. Además creo que a veces puedo ganar. A veces el que puede tener una mano con más J o 10 que quiere hacer check hasta el river y gano con mi 5 pinchado de vez en cuando. Decía chequear, esas son buenas noticias. Y el river deja 4 diamantes en la mesa y aquí tengo que decidir si apostar de farol o no. El problema es que me estoy abriendo todas, mi imagen es bastante mala en la mesa y un farol aquí al river para tirar al rey creo que no sería muy rentable. Creo que me podría pagar incluso sin diamantes, sin el rey. Aparte él tiene muchísimos diamantes que me hayan pagado el flop, puede tener muchas parejas rollo 8 con diamante, 9 con diamante, 7 con diamante, cosas así. Que al river son colores. Luego aparte tiene los as-J, los as-10 con diamante que también han completado y creo que no es rentable este farol.
creo que es mejor chequear. Casi siempre voy a perder, muy pocas veces voy a ganar aquí. Pero bueno, no se puede ganar todos más. 5. Un 5 y me enseña 9 negros. A esa mano sí que lo hubiese tirado, pero es de las pocas manos que el farol hubiese sido rentable contra ella. Me quedo un poco pensativo porque justo a esa mano sí que lo hubiese tirado, pero sinceramente creo que el farol no hubiese estado bien. Creo que es mejor chequear el river. Estamos en mano a mano y aquí metiendo presión a muchos open races, all-in. All in. Para que los jugadores no me pueden pagar porque queda uno para cobrar. Han eliminado un jugador, ya hemos entrado en premios. Han dicho que hay 3 manos más y terminamos el día. Y ya hemos terminado el día. Cerramos la bolsa, día 3, un día muy largo. Contento, paso con un buen stack. No he podido ganar todas las fichas que quería en la burbuja, pero aún así he pasado con un stack bastante bueno. Un poquito por encima de los 10 millones, casi 11. Un buen stack para el día 3. Restart at 1 p.m. tomorrow. And you have a man? 10.7. Pretty good. And Mustafa? Mustafa, how much? Mustafa. 9. 9 million? 9 million? Oh, nice. That's good. Who wants to be in the middle? Mustafa. We like it, we like it. If it's the Chinese and the Spanish. Los 3 hemos entrado en premios. You like it, huh? I love it. Look at me. Guys. Oh man, we found something. We found the G-spot. I love it. C'est bon? Ça marche. Wasn't quite the bubble you were hoping for, Adrian. You weren't given many playable hands, and you had to give up many pots during the time you were supposed to be able to be aggressive on the smaller stacks. Your stack hasn't improved, but there's no reason to be worried. Your 10.7 million in chips represents a hefty 50 big blinds, and you've qualified for day 3. We'll be following you on this journey very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.